Siendo las 20:01, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, declara inaugurada su sesión académica del martes 22 de octubre del 2024 con la conferencia Oportunidades y Riesgos 2024-2030 a través del señor licenciado Francisco Cueva Corona, director de la Academia de Ciencias Económicas y Administrativas de esta sociedad. Cedo la palabra a mi secretario y declaro, como ya lo dije, inauguradas esta sesión académica. Buenas noches a todos. Me permito presentarles a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. También está el licenciado Francisco Cuevas Corona, consorcio y conferencista de esta noche, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar lectura a la semblanza del licenciado Francisco Cueva Corona, originario de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNIVA, empresario turístico, presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, director de la revista Ribera Mágica, fundador y director de Promotora del Entorno Sustentable AC, director general de Terma Cosalá, analista financiero, desarrollo sustentable y periodismo económico. Ha desempeñado los siguientes cargos: asesor económico del gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, analista financiero de Televisa Guadalajara, director de la sección financiera del diario 8 Columnas, director de la revista Negocios y Empresarios. Ha recibido varios reconocimientos por su labor como analista financiero y económico, socio de esta benemérita institución desde el 2013 y actualmente es el director de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas, al cual cedo el uso de la palabra. Licenciado, por favor. Buenas noches, muchas gracias, estimados consocios, invitados, amigos, señores y señores. Señor presidente, con su venia. El tema que hoy presento es por demás difícil y complejo por los momentos y las circunstancias que prevalecen en nuestro país. Sin embargo, me estoy atreviendo ante ustedes a expresar algunos puntos de vista, reflexiones mezcladas con opiniones sobre lo que nos puede deparar el presente sexenio. Más que una conferencia o discurso, lo de hoy es tan solo una charla, una plática entre conocidos, por lo cual ruego a ustedes me disculpen por el atrevimiento de quitarles su valioso tiempo. Así pues, comencemos. Soy un optimista cauteloso, es decir, con el beneficio de la duda. Pese a que hay algunas señales políticas e ideológicas indican una continuidad y radicalización con el anterior gobierno. También creo que seguirá también la vieja tradición de la política nacional y que después de un año y 3 o 6 meses, la actual administración tendrá por fuerza que modificar su estrategia para ofrecer su estilo y sello propio. Al menos así la historia lo certifica. Hay que recordar que Luis Echeverría envió a don Gustavo Díaz Ordaz a España como embajador, puesto al que por cierto renunció casi de inmediato. José López Portillo no quiso quedarse atrás y envió a Echeverría al fin del mundo. No tanto, tan solo como embajador de las Islas Fiji y de Australia. Para Miguel de la Madrid, los acontecimientos de los temblores y las crisis no le dio el tiempo para actuar con la línea de ruptura. Ya estaba sentenciado el sexenio por todos los mexicanos. De Jolopo. Salida de Gortari no requirió embajada alguna con su antecesor, pero con el expresidente Zedillo existió un trato respetuoso entre ambos y se autoexiló a Irlanda y España.
mientras que Vicente Fox y Calderón fueron mucho más diplomáticos con quienes querían seguir controlando sus feudos y privilegios. Y finalmente, AMLO siguió una vía de pacto civilizado entre caballeros y enfiló a Peña Nieto a Europa, olvidando hierros, corrupciones y borrando de un plumazo sus decretos gubernamentales. Con este pequeño recuerdo histórico de quien ejerce el poder después de transcurrir un tiempo en el Poder Ejecutivo, mantengo la esperanza, quizás ilusa, de que la presidenta enviará a su finca de nombre muy cáustico al anterior mandatario del país. Al menos eso espero. Lo contrario simplemente significa el caos total y la peor para nuestra nación, y tal vez algo grave llamado dictadura o totalitarismo. Creo que hoy tenemos la oportunidad de transitar con una mejor expectativa que en el pasado anterior, sin olvidar o matizar las actuales condiciones económicas, políticas y sociales. Todo dependerá de las decisiones que en las próximas semanas tome la presidenta. La vuelta a la página del examen sobre los resultados del sexenio que pasó queda en y para la historia. Ciertamente, todo el maquillaje financiero económico, los otros datos, las mentiras y las cifras oficiales manejadas desde Palacio nos pusieron en jaque a quienes teníamos que interpretar y analizar el desarrollo de la economía y los indicadores reales. Sabíamos que existía una explosión de subsidios, de corruptelas, de programas sociales maquillados, de derroche y de un largo etcétera que daban a la sociedad civil un movimiento monetario de bonanza y crecimiento, sustentado también por la emisión incontrolada de la impresión de billetes y otros medios, y que a la postre resultó como resultado una mayor deuda pública y por ende un mayor déficit que alcanza hasta estos momentos el 5% del presupuesto nacional, nada menos y nada más que algo así como 800,000 millones de pesos. Esta supuesta economía basada en la informalidad lo observamos a diario y fehacientemente en cada esquina, con algún puesto de vendimias o tendejones, sin ofender el aspecto laboral o de trabajo, en el aumento incontrolable de fayuca, piratería y el crecimiento de tianguis por cualquier calle o municipio del país. Eso es la llamada economía subterránea, es la llamada oscura, es la informal, que no paga impuestos y que mantiene el control populista de millones de mexicanos. Eso ayudó a que durante el sexenio pasado el Producto Interno Bruto anual creciera a tasas del 4 y 5%, pese a que las cifras oficiales señalan solamente un aumento del 1% en cada uno de los años del pasado sexenio. Por eso hay bastante circulante, dinero en el mercado. Ya ven ustedes billetes nuevos a todas horas, vemos por todas partes. O bien a través del auge de la línea de crédito en tarjetas de plástico, las cuales se han incrementado en un 200% y que pronostican desde ahorita una nueva crisis de deudores. Ahí quedan los escuetos datos de la economía negra o informal para que cada uno lo interprete a su manera y proceda en sus conclusiones. Ese reto económico que tiene la actual administración mostrará una cruda y tremenda realidad. Se vivió de prestado en los últimos años, del crédito artificial. Ahora no queda más remedio que pagar la cuenta. No existe desayuno gratis en economía. Pero también, hay que decirlo, hay un poco de luz y esperanza para México.
siempre y cuando se actúe con sensatez, coherencia entre discursos, hechos y realidades, con inteligencia, sin atavismos o dogmatismos ideológicos. Existen varias oportunidades económicas para transitar hacia un crecimiento importante del actual sexenio. Una vez más, se presentan circunstancias y un contexto privilegiado tan valioso más como en los años 79 y 80 del año pasado con el boom petrolero y la supuesta administración de la riqueza que terminó en un verdadero caos financiero en todo el país y con la locura presidencial. Perdón. Poco después, creíamos que llegaríamos a estar en el top 10 de los principales países y en una desafortunada decisión presidencial le quitaron los alfileres al sistema financiero y nos hundimos en otra profunda y gran crisis política y social. 2 décadas perdidas y con un extraordinario tratado comercial que desaprovechamos en todo su potencial por intereses partidistas, por incultura laboral, por una serie de complejos nacionalistas y con unos pseudo líderes de todos los colores, sabores de dinero y banderas. Y ahora se presenta de nuevo un extraordinario escenario para aprovechar al máximo las actuales condiciones de la economía internacional. Y lo menciono a continuación en este breve espacio. El llamado nearshoring o la reubicación de la estrategia de decenas de miles de empresas, negocios e industrias de todo el mundo, en especial las de China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Europa y uno que otro país de nuestro continente para invertir en México y así alcanzar a solo unos cuantos kilómetros los mercados más ricos y prósperos del planeta. Para darnos una pequeña idea de lo que esto significa, le diremos que los análisis financieros más rigurosos calculan que en el actual sexenio puede haber inversiones de algo así como 500,000 millones de dólares solo de inversiones extranjeras, sin contar las nacionales. Y un dato oficial a corregir. En los primeros días del actual sexenio, se anunció a bombo y platillo que la inversión extranjera alcanzaría los 40,000 millones de dólares. Y hoy ya quedó en la mitad. Un efecto directo de la desconfianza sobre la reforma judicial. La incertidumbre política, junto con la charlatanería y el circo de la famosa tómbola y la interrogante por dónde caminará la actual administración en el Estado de Derecho, son los efectos en estas primeras 3 semanas. Es impresionante la especulación financiera y la volatilidad en los mercados. Por ello, un llamado enérgico al gobierno federal para que deje atrás sus atavismos ideológicos, su polarización de clases sociales, sus intereses partidistas y sus marcados y obsoletos afanes tercermundistas. México está llamado a ser una gran potencia económica. Los números y las cifras de registro del dinero que recibe cada año son más que suficientes para lograrlo. Y aquí un pequeño paréntesis, porque son miles de millones de dólares lo que pueden estar ingresando a este país. La derrama económica por ingresos y gastos del turismo internacional suma de forma oficial algo así como 50,000 millones de dólares y otros 20,000 millones que no están registrados. ¿Y qué deciden las remesas que llegan a la economía nacional y que impulsan empleos, negocios, comercios pequeños, consumo creciente?
Cifras documentadas estiman que este año llegarán algo así como 73,000 millones de dólares de forma oficial. Pero si tomamos en cuenta lo no registrado junto con cruces fronterizos, la fayuca y otros conceptos que todos sabemos y que no desconocemos, se prevé que supere los 100,000 millones de dólares. Y el último sector de la economía es la inversión extranjera, incluyendo la reinversión de utilidades de las empresas. Este año calculados en 40,000 millones de dólares. Y ahora tenemos una generosa aportación de la naturaleza de contar con uno de los 5 grandes yacimientos mundiales de litio, ubicado en el norte del país, entre Sonora y Chihuahua, por aquella región, y del cual, por cierto, se ha hablado muy poco, pero que será la cereza del pastel si se sabe manejar con habilidad e inteligencia. Coreanos, chinos, los 5 fondos de inversión más poderosos del mundo, por no mencionar los socios comerciales del Telecán, están ávidos de intervenir con inversiones extraordinarias. Esto representa nada menos y nada más lo que fue la historia del llamado oro negro del petróleo. Ojalá no se equivoque la actual administración y aproveche en este y en toda su dimensión esta oportunidad. Esperemos que no llegue el tufo tercermundista y socialistas a los funcionarios. Ojalá. Así pues, la gran oportunidad está aquí, y si se nos va otra vez de la mano, tal vez sea la última. Para quienes fuimos testigos de la época dorada ya por los años 50 del siglo pasado, o quienes observamos el boom petrolero a fines de los 80, o quienes creímos que en 1994 comenzaría por fin el despeje del desarrollo y crecimiento del país, no me dejarán mentir. En este sexenio, la economía nacional puede recibir algo así como 1.200.000 millones de dólares, cifra similar al Producto Interno Bruto anual. Esto significa lisa y llanamente que podemos tener otra economía nacional igual que la de hoy en solo 6 años. Pero también hay serios riesgos en nuestro futuro. Como principal problema de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, destacaría la polarización que vive la sociedad mexicana, la cual afecta no solamente el desarrollo económico y social de los ciudadanos, sino de que emite la señal de un grave deterioro en la inversión, del ahorro y, por ende, la profundización de toda la desconfianza. Esta polarización, aunada al alto grado de violencia e inseguridad, pone en un elevado riesgo la calificación de firmas de inversión del mundo entero, las cuales emitirán su opinión por allá en la primera quincena de diciembre. Una baja en este indicador colapsaría el futuro económico de México y entraríamos de lleno a una espiral devaluatoria del peso, otra gran crisis financiera, huida de capitales, desinversión total y quién sabe qué más. Algo peor que las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestro pasado. Espero que este escenario sea erróneo y me equivoque rotundamente. Sin embargo, de ello dependerá la decisión de la presidenta y de su gabinete económico y de las grandes firmas de inversión globales y, por supuesto, de las próximas elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí solamente comparto una opinión muy personal. De ganar Donald Trump, los próximos 4 años serán muy complicados y riesgosos, pero de triunfar Kamala, no me puedo imaginar lo que pueden ser las relaciones con el país más poderoso
del mundo y nuestro primer socio comercial. Un riesgo más enfrentaremos en el actual sexenio es la recesión económica que se avecina. Las principales económicas del mundo se están desacelerando y por ende bajarán las exportaciones mexicanas con el debilitamiento de los indicadores y la derrama monetaria de la población. Menos consumo nacional, debilitamiento del peso en el dólar, altas tasas de interés pese a la baja de la inflación y un subsecuente deterioro en el poder adquisitivo de los mexicanos. Ante este escenario, es de suma importancia y fundamental conocer al detalle el presupuesto federal de ingresos y egresos del gobierno, que se presentará el próximo 15 de noviembre. Existe marcada inquietud ante los números y cifras que presentará el secretario de Hacienda y Crédito Público, y el problema no es para menos. Sencillamente no cuadran ingresos con egresos y los números son contundentes y fríos. Los recortes y la tijera monetaria en todo tipo de programas sociales, de infraestructura, en salud, en reparto a estados y municipios y bajo la bandera heredada de la austeridad republicana. Ahora sí se puede generar un descontento social y acrecentar inseguridad e incertidumbre en general. El déficit del gobierno federal es exorbitante, 800,000 millones de pesos, más lo que se acumula en los próximos 2 meses. Ciertamente hay líneas y reservas en el Banco de México, por un monto mucho mayor que el dinero circulante, pero cualquier decisión equívoca en la política del país de disponer de esos miles de millones de dólares provocaría una gran instabilidad en la paridad peso-dólar y una gran huida de capitales. Los otros datos siguen prevaleciendo pese a una administración federal renovada. Se menciona en ciertos círculos económicos que ya se pidieron 18,000 millones de dólares más con cargo a nuestra deuda pública. Seguimos en las mismas. Las reservas del Banco de México y las líneas de crédito internacionales, como la del Fondo Monetario, el Tesoro Norteamericano y el Banco Mundial, alcanzan los casi 500,000 millones de dólares, lo cual estabiliza hasta estos momentos la paridad cambiaria peso-dólar, pero tampoco es garantía de alta volatilidad financiera o bien de una devaluación de nuestra moneda. Todo a su tiempo. Espero, con razonable inquietud y cierto optimismo, que la fuerza en la razón y la inteligencia prevalezcan en quienes tomarán estas grandes responsabilidades. Que Claudia Sheinbaum debe tomar todo el poder presidencial y con un gran golpe de timón político devolver a la población mexicana la certidumbre y la confianza que perdimos en los últimos 6 años. No tiene caso apabullarlos con más números, porcentajes y cifras en el problema económico y en el quebradero económico que esto representa. Lo que sí sabemos es una de dos: o hay recortes en profundidad en los subsidios a la población y una afilada tijera sin miramientos ideológicos y sin cortapisas, o hay una profunda y drástica reforma fiscal que daría al traste con las pretensiones financieras del sexenio y, por supuesto, de todos nosotros. El panorama que les he descrito brevemente se basó principalmente en fuentes confiables y veraces de analistas y firmas de inversión internacionales. No son meras suposiciones o ideas con un afán pesimista, catastrofista o distorsionado de la realidad que vivimos todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, una exposición. A ver, que le acerquen alguien que le acerque el micrófono, por favor, para que podamos escuchar todos. Gracias. Bueno, felicitarlo por su ponencia, licenciado, siempre tan claro, tan didáctico y sobre todo con buenas referencias, ¿no?, bibliográficas y eso, de consulta. Yo tengo dos dudas, pero no quiero apropiarme del micrófono y voy a ser muy concreto. Una, ¿qué nos puede decir respecto a los BRICS y la reunión que se está llevando a cabo en Rusia ahorita? ¿Y cómo afectaría eso? ¿O cuál debe ser la postura de México con respecto a eso? Y por otro lado, si me permite hacerle otra pregunta, yo he sentido que tiene cierta ventaja que haya continuidad en los cambios de gobierno. Nos dio una perspectiva así a vuelo de pájaro respecto a lo que pasó con otras administraciones. Yo veía y sigo viendo los cambios a veces estructurales tan marcados entre una administración y otra, que a veces me hacen pensar en que lo que se avanzó pues se retrocedió otra vez. ¿Tiene algo de ventaja, la pregunta concreta, tiene algo de ventaja que haya continuidad en estas dos administraciones últimas? Gracias por su respuesta. Cómo no, con mucho gusto le responderé. Bueno, la primera, la reunión del BRIC, me inquieta mucho, me preocupa mucho, por una sencilla y fundamental razón. No sé si alguien haya hablado, nombrado al famoso Grupo de Puebla, que está compuesto nada menos que por Venezuela, Cuba, Brasil, Rusia, Irán, y que se ha incorporado a ella recientemente España. México, se aprobó su ingreso, se hizo una reunión hace 3 o 4 años en Puebla, y López Obrador firmó el acuerdo del Grupo de Puebla. Y pues es muy preocupante porque es una polarización ya no del país, es una preocupación del mundo. Se están enfrentando pues dos grandes bloques, los BRIC, con lo que se le llama el mundo occidental. Pero el gran problema es que hay un tercer elemento que muy pocos toman en cuenta, que es la China. Entonces, pues el panorama es sumamente difícil, complejo, y hay que leerlo con lupa. Hay que seguir con lupa todos los acontecimientos. Incluso yo que sigo frecuentemente la investigación de España, pues me doy cuenta de que sigue los mismos derroteros que el anterior sexenio, con el señor Pedro Sánchez al mando. Pues ya quieren derrocar el Poder Judicial, ya quiere quedarse el poder absoluto en manos del Ejecutivo. Entonces, pues hay coincidencias que no son muy dadas de suerte, ¿sí? Se habla de que, y aquí lo voy a exponer porque me gusta la claridad, se habla que este grupo maneja el 80% del narcotráfico a nivel internacional. Entonces sacan ustedes las cuentas, empezando por Venezuela. Entonces, pues estamos hablando de una cantidad exorbitante de miles de millones de dólares anualmente.
Por otra parte, sí estaría de acuerdo yo en la continuidad, pero desgraciadamente vimos que Enrique Peña Nieto hizo una profunda reforma energética que costó mucho trabajo, que se vendió muy bien a los extranjeros y que de la noche a la mañana, mediante un decreto, se fue para abajo. Y se derrumbó no solamente la confianza, se derrumbaron miles de millones de dólares en inversiones y por ende en empleos y en impuestos y todo lo demás. Entonces yo creo que sí, ciertamente debe de haber continuidad en algunos programas. Pero en México, como dice el dicho, pues lo del pasado, pues hay que destruirlo todo, que no quede nada. Y lo vemos a través de la historia, desafortunadamente. No sé si está contestada su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muy buenas noches, personales del Presidium. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Miguel Ángel Montoya y también yo tengo un par de preguntas. Ante la revisión del TEMEC, ¿qué podría esperarse o qué podría eventualmente suceder para México, para bien o para mal? No sé, eso es una duda. Y la otra justamente también relacionada con la economía informal. ¿Qué tipo de distorsión podría generarse eventualmente por la enorme cantidad de dinero que viene de ya sabemos de dónde y que está ahí y que no, o sea, es bueno, es malo? No sé, son un par de dudas que tengo por ahí que no sé si usted me pudiera hacer el favor de orientar. Gracias, Rosy. Bueno, contestando la primera sobre el Telecán, recordemos que dentro de 2 años, en 2026, viene la revisión exhaustiva de la base del Telecán. Y yo tengo mis dudas al respecto porque pues nuestros socios comerciales pondrán todo su empeño en echar para atrás todos los últimos acuerdos que se hicieron en los últimos 6 años y que han afectado lo que se firmó en el tratado, lo que se acordó en un tratado comercial entre 3 países. Entonces yo creo que los licenciados en Derecho, los abogados, los notarios pueden tener una respuesta mucho más clara de eso, porque los cimientos en donde se hizo ese acuerdo son muy sustentadas, son la columna vertebral de una economía de 3 países y no tan fácil se puede romper. Hay sanciones grandísimas, económicas y de todo tipo. Entonces sí me preocupa una situación así. Contestando su segunda pregunta, bueno, lo vimos en el sexenio pasado. La población estuvo contenta porque había dinero, porque podían comprarse en tianguis. Digo, es impresionante la cantidad que hemos visto en mercados, en tianguis, en puestos de la esquina. O sea, ya no mencionamos Andares o no mencionamos la Gran Plaza. No. Vayamos a la base de la población. Hay muchísimo dinero circulante, sí, ciertamente. Uno, por la ayuda que otorga el gobierno a la gente mayor, a los jóvenes, etcétera, ¿sí? Pero por otra sabemos cuáles son las causas también que hay detrás. Entonces, se calcula estimaciones así, que son cerca de 100,000 millones de dólares anuales por narcotráfico que ingresan a México. O sea, el doble de lo que hubo de ingresos en la administración petrolera. Así que son cifras apabullantes y lo vemos en la economía. ¿Alguien más? ¿No?
Bien, yo voy a hacer algunos comentarios alrededor de esto. La verdad es que estamos en una situación muy, pero muy difícil desde el punto de vista económico. Nos han dicho lo que no es cierto. O sea, nos han hablado con mentiras desde un principio. Pero lo más preocupante en este momento es que obviamente, según parece, pues quien ha sustituido a AMLO sigue el mismo camino, lo cual es muy preocupante. Y me pregunto, hay tres cosas que yo siempre he pensado que han sucedido. Primero, el viaje de AMLO a los Estados Unidos cuando todavía era presidente Trump, que cuando regresó resulta que Trump empezó a hablar de fraude en las elecciones. ¿Cuándo se había visto en todos los cientos de años que tenía Estados Unidos ejerciendo su democracia que os hubiera hablado alguien de fraude? ¿Quién se lo dijo? Pues yo sospecho quién se lo dijo, que podía utilizar esa estrategia, porque pues fue muy notorio. Lo otro es una muerte y una enfermedad. La muerte de Porfirio Muñoz Ledo, 8 días después de que fue entrevistado por Adela Micha y que Porfirio enseñó todas las cartas y dijo que él sabía y conocía perfectamente a AMLO, y a los 8 días murió AMLO, cuando pues sí sabíamos que estaba enfermo, pero no de esa gravedad. Y el discurso que dijo el senador Colosio ahora hace unos días, que fue publicado en todos los medios, y que realmente es un joven que pues demostró que está enterado, que sabe decir las cosas, que tan apabulló que nadie le contestó, pues según sé yo. Entonces, pero qué raro, a los 2 o 3 días se enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Pues son cosas que va uno viendo, en donde obviamente a nadie se le agredió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que acaba de decirnos nuestro querido Paco es que pues los cientos de miles de millones de dólares que están en juego y que además debemos. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Si todavía las obras caprichosas que él hizo, algunas que obviamente la del Istmo de Tehuantepec, pues obviamente que es una buena obra, pero pues está todavía por verse. Todo lo que se agredió al medio ambiente en el Tren Maya es verdaderamente escandaloso. Nadie dijimos nada, o sí, obviamente los ecologistas, claro que protestaron, pero ¿hubo apoyo? No lo hubo. Realmente apoyo real. Eso es la otra cosa que nos preocupa. Y luego, pues siguen alrededor ahora de la presidenta, pues coros que uno no entiende. Hay uno que se dice que fue profesor, que es profesor, que ya está, por cierto, los alumnos de Derecho de la UNAM ya están pidiendo su destitución, que él es constitucionalista. Pues sí, nomás que diario viola la Constitución. Es un constitucionalista violador de la Constitución, que en lugar de enseñar a cómo respetar la Constitución, pues no lo hizo, porque el jefe de él obviamente fue el más violador de la Constitución que ningún otro ciudadano mexicano. ¿Es o no cierto? Así es. Bueno, todas esas cosas pues sí lo preocupan a uno, pero lo más tremendo es que no se dan cuenta lo que está pasando en el extranjero, lo que están ya diciendo los jefes de Estado respecto del gobierno mexicano actual, que es también más preocupante todavía. Yo creo que aquí
nosotros no nomás debemos preocuparnos, debemos ocuparnos para que se nos escuche, porque ahora resulta que después del Poder Judicial parece que quieren que sigamos los notarios. Entonces, bueno, pues ya nos estamos preparando obviamente para demostrar qué hacemos en favor de la comunidad y sobre todo qué hacemos en favor del propio gobierno, porque somos cobradores del gobierno, tanto federal como estatal como municipal, gratuitos, no cobramos. Claro que al ver las cuentas dicen, ay, el notario gana mucho. No, hay que ver que están divididas en dos. Uno que son los honorarios y otro lo que son los impuestos, los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, todos nosotros debemos reaccionar, debemos analizar y debemos seguir estos trabajos como el que acaba de presentar el licenciado Paco, porque eso es lo que nos despierta y nos hace analizar, pensar y actuar. No quedemos nada más en el pensamiento, actuemos. Así que, si no hay otra pregunta que hacer, vamos a proceder a hacerle la entrega a nuestro querido Francisco de su reconocimiento que le hace esta sociedad por su Francisco, por su magnífica exposición. Leo: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Cueva Corona por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Oportunidades y Riesgos 2024-2030, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre de 2024, y firmamos el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Paco, te entrego esto con nuestro agradecimiento. Sentados. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño y del maestro Julio Santillá Becerra. Muchas gracias por asistir. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Me permito invitarlos a nuestras próximas actividades de esta Sociedad de Geografía. El próximo martes 29 de octubre, en punto de las 20 horas, presentación de la Gaceta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a cargo de nuestro vicepresidente, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Asimismo, tendremos el encendido de la ofrenda de ánimas a nuestra consocia, la maestra Marcela Orozco Torres. Aprovechamos para informarle que la Secretaría de Cultura, en colaboración con nuestra benemérita institución y la corresponsalía de Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana, los invita al homenaje póstumo de la maestra Marcela Orozco de la Torre, en reconocimiento a su destacada trayectoria destinada en difusión del arte y de la gestión cultural. Se realizará el próximo martes 5 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Degollado, por lo que ese día trasladaremos nuestra sesión académica a dicha sede. Los invitamos al convivio que se ofrecerá en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Siendo las
20 horas con 44 minutos del día 24 de octubre del año 2024, declaro solemnemente clausurado nuestra sesión académica, agradeciendo a todos ustedes su presencia, invitándolos, como ya dijo el secretario, aquí a que conversemos con nuestro conferencista de lujo hoy, y que obviamente pues aprovechemos que va a estar aquí para que tete a tete nos platique algo más. Así que muchas gracias por su asistencia y, como ya dije antes, está clausurada solemnemente nuestra sesión académica. Muchas gracias.